Mi padre me destrozó con sus palabras. Tú no eres mi verdadera hija. Te excluiré de la fortuna de mi madre. Solo los parientes consanguíneos merecen la riqueza familiar, dijo con una fría sonrisa. Así que lo miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿juras cumplir con lo que estás diciendo? ¿Que solo la sangre recibe la herencia? Ni siquiera parpadeó. Sí, dijo con firmeza. Pero no sabía que sus propias palabras pronto lo destruirían. Ni siquiera eres su verdadera nieta, escupió mi padre, con el rostro contraído por la ira. Solo la sangre merece el dinero de esta familia. Me quedé congelada en el estudio de la abuela Eleanor. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido de los latidos de mi corazón. Pesados estantes de madera se alineaban en las paredes, llenos de libros viejos que parecían observarnos como testigos silenciosos. Habían pasado solo 3 días desde que enterramos a la abuela Eleanor, y la familia ya estaba destrozada por su testamento. ¿De qué estás hablando?, logré decir con la voz temblorosa. No te hagas inocente, Jennifer. El secreto de tu madre ya no lo es tanto, le espetó. Caminó de un lado a otro sobre la costosa alfombra, deteniéndose para mirar el retrato formal de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Ella siempre se preocupó profundamente por el linaje familiar. Una vez que el abogado confirme que no tienes sangre Blackwell, no obtendrás nada, declaró. Lo miré fijamente, intentando con todas mis fuerzas mantener la voz firme. ¿Juras seguir adelante con esto? Que solo los parientes consanguíneos merecen la herencia de la abuela. Por supuesto, respondió, levantando la barbilla con arrogancia. El legado familiar pertenece a los verdaderos Blackwell, no a impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años y hasta hace 5 minutos creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la gran mansión de mi abuela en los suburbios de Filadelfia, sentí como si el suelo debajo de mí se estuviera desmoronando. Lo único que quería era justicia, la parte que la abuela Eleanor me prometió en su testamento. Durante nuestra última conversación sobre sus planes patrimoniales, ella me mencionó a mí, su única nieta, pero en mi camino se interponía el hombre que siempre me había tratado con desdén. El mismo hombre cuyo amor y aprobación había perseguido toda mi vida, pero que nunca me había ganado realmente. Puedes venir a la lectura del testamento la próxima semana si quieres, dijo con desdén. Pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison para bloquear cualquier disposición que te incluya. Harrison Mills era amigo íntimo de mi padre y abogado de la familia. Escuchar sus nombres juntos hizo que se me revolviera el estómago. Estaré allí, dije en voz baja. La abuela me quería allí. Sentimentalismo, se burló. Eleanor siempre tuvo debilidad por ti, pero a la ley le importan los hechos, no los sentimientos. Cuando salió furioso de la habitación, me desplomé en la silla del escritorio de la abuela. Mis dedos trazaron la superficie lisa donde ella solía escribir cartas, revisar documentos y finalizar su testamento. Mi teléfono vibró. Un texto de mi madre decía: «Necesitamos hablar de tu padre esta noche, a solas». Me quedé mirando el mensaje, el miedo subiendo por mi columna. Si mi padre no era mi padre biológico, ¿quién lo era? ¿Cómo pudo permanecer oculto este secreto durante 27 años? ¿Y por qué salía a la luz ahora, pocos días después de la muerte de la abuela y antes de que se dividieran su fortuna? Una cosa estaba clara. El hombre al que me había pasado la vida intentando complacer me odiaba mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Crecer como Blackwell significó vivir bajo una inmensa presión. La fortuna de Blackwell, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones inteligentes, había mantenido ricas a generaciones de nuestra familia. Mi padre, Douglas, era el hijo mayor, lo que automáticamente lo convertía en el principal heredero de la mayor parte de los bienes de la familia. Su hermano menor, James, era diferente, rebelde y brillante. Se negó a vivir según las estrictas reglas de nuestro abuelo y dejó Filadelfia para trabajar como investigador médico en Seattle. Lo visitó solo para grandes eventos familiares,
Mis recuerdos del tío James eran cálidos pero pocos. Su risa era fácil, sus regalos reflexivos, y siempre me hablaba como si mis opiniones importaran. Mi padre, Douglas Blackwell, era todo lo contrario. Midió a las personas por sus logros, estatus y que también encajaban en su idea de éxito. Mis hermanos, Thomas y William, siempre habían sido su orgullo. Thomas lo siguió en el negocio familiar y William se destacó en la facultad de Derecho. ¿Pero yo? Fui una decepción constante. Carece del impulso, Blackwell, le decía a mi madre cuando pensaba que yo no le escuchaba. Demasiado suave, demasiado desenfocado. Incluso después de graduarme con honores y construir una carrera prometedora en preservación histórica, nada de lo que hice le pareció lo suficientemente bueno. Solía pensar que era porque era mujer, o porque sus expectativas eran imposibles. Nunca imaginé que había una razón más profunda detrás de su frialdad. La abuela Eleanor era mi refugio seguro. Ella valoró mi amor por la historia y el arte, animándome a seguir mis pasiones en lugar de obligarme a seguir el molde familiar. Todos los domingos durante mis años universitarios, visitaba su finca para tomar el té. Me contó historias sobre el pasado de nuestra familia y compartió cómo se rebeló silenciosamente contra las reglas impuestas a las mujeres en su época. Jennifer, decía, un Blackwell hace su propio camino. Su muerte a los 86 años fue pacífica, pero el vacío que dejó me golpeó fuerte. Ella era mi mayor apoyo en la familia y perderla me resultó insoportable. Después de su funeral, noté cosas extrañas sobre mi padre. Me observó más de cerca, especialmente cuando hablaba con otros miembros de la familia. Tuvo conversaciones en voz baja con Harrison Mills que se detuvieron en el momento en que entré en la habitación. Al principio, pensé que era simplemente el dolor que se manifestaba de maneras extrañas. Ahora me di cuenta de que era algo más oscuro. La última vez que vi a mi abuela con vida, me tomó la mano con fuerza y me susurró: «Confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece». En ese momento, pensé que sus palabras eran solo las divagaciones de una anciana que tomaba medicamentos. Ahora me preguntaba si estaba tratando de advertirme sobre lo que se avecinaba. Cuando salí de su estudio para encontrarme con mi madre, no pude evitar la sensación de que me estaban arrastrando a un secreto familiar que tenía décadas de antigüedad, uno que era más profundo de lo que podía imaginar. Mi madre me esperaba en su café favorito, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad donde a nadie le importaba el nombre Blackwell. Parecía más pequeña de lo habitual. Su apariencia normalmente perfecta estaba desordenada y sus ojos estaban cansados por las noches de insomnio. «Nunca quise que te enteraras de esta manera», dijo sin perder tiempo, retorciendo nerviosamente su anillo de bodas. «Tu padre no debería haberte dicho eso. Fue cruel y egoísta». «¿Entonces es verdad?», pregunté. Mi voz temblaba. «Él no es mi padre biológico». Ella asintió, con lágrimas brotando de sus ojos. «Es complicado, Jennifer. Mucho más complicado de lo que Douglas hace parecer». Durante la siguiente hora, mi madre me contó una historia que puso patas arriba todo lo que creía saber sobre mi familia. Antes de conocer a Douglas, había estado profundamente enamorada de James, mi tío. Eran jóvenes, apasionados, y soñaban con un futuro juntos. Pero cuando James obtuvo una prestigiosa beca de investigación en Seattle, decidieron que debía ir. «Fue una oportunidad increíble», dijo. «Pensábamos que podíamos manejar la distancia, pero tensó nuestra relación. Y durante un momento realmente difícil, me hice más cercano a Douglas. Él siempre me había admirado desde lejos». Un momento de debilidad propició una breve relación con Douglas. Lo terminó cuando se dio cuenta de que su corazón todavía le pertenecía a James. «Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que el bebé era de James», dijo con la voz temblorosa. El momento coincidió perfectamente con su última visita a casa, pero Douglas insistió en que el niño era suyo. Para entonces, James ya estaba comprometido con otra persona. «No quería alterar la nueva vida de James», explicó mi madre.
Douglas me propuso matrimonio inmediatamente, presentándolo como una solución honorable. Solo más tarde me di cuenta de que su interés nunca había sido exclusivamente mío. La fortuna de Blackwell tenía estrictas reglas de herencia que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos, dijo con amargura. Necesitaba una esposa e hijos para asegurar su puesto. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en ese momento. Pasaron los años y el secreto permaneció a salvo. James finalmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero no tuvieron hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se dedicó a la investigación médica, alejándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿James lo supo alguna vez?, yo pregunté. No, susurró mi madre. No podía soportar volver a perturbar su vida, y a medida que pasaban los años, me parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó aturdido. Cada recuerdo de mi infancia necesitaba ahora un nuevo examen. La frialdad de mi padre, la calidez del tío James durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas revela esto ahora?, finalmente pregunté. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna de Blackwell, y ahora le preocupa que Eleanor pueda haberte dejado una parte significativa. Necesita desacreditar tu reclamo. Pero si no soy un Blackwell de sangre. Eso es todo, interrumpió ella. Tú son un Blackwell de sangre, pero no un hijo de Douglas. Eres la hija de James, lo que te convierte en nieta de sangre de Eleanor. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia negando nuestra conexión biológica podría fortalecer mi reclamo a través de una rama diferente del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome perdida en esta nueva realidad. Mi madre se acercó a la mesa para estrechar mis manos. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente tu parte justa de lo que Eleanor pretendía para ti? Todavía no tuve una respuesta. La traición era demasiado reciente y las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero cuando salimos del café, una certeza cristalizó en mi mente. No permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para obtener beneficios económicos. La pregunta era cómo probar mi verdadero parentesco antes de la lectura del testamento, y si esa verdad ayudaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de reglas de herencia de Blackwell. A la mañana siguiente conduje hasta la casa del tío James. Douglas estaba poniendo las cosas difíciles con respecto al patrimonio de Eleanor. Es más complicado que eso, comencé, pero luego vacilé. ¿Cómo le preguntas a un hombre si podría ser tu padre biológico? Tío James, ¿tú y mi madre alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con Douglas? La taza se congeló a medio camino de sus labios. Su expresión pasó de la sorpresa a la cautelosa cautela. ¿Por qué preguntas ahora sobre historia antigua? Porque Douglas me ha informado que no es mi padre biológico y está utilizando ese reclamo para cuestionar mi herencia. James se inclinó hacia adelante. Jennifer, ¿estás diciendo que crees que podría ser tu padre? El momento es el adecuado, según mi madre, pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell para reclamar mi herencia. La expresión de James se oscureció. El testamento de Eleanor te menciona específicamente por tu nombre. Douglas no puede simplemente descartarte. Afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha con falsos pretextos, es decir, que la abuela creía que yo era su hija biológica. James se levantó abruptamente y caminó de un lado a otro por la pequeña habitación. Centrémonos en los hechos antes de adelantarnos. Ese mismo día organizamos una prueba de ADN acelerada, utilizando un laboratorio privado que prometía resultados en 72 horas, el tiempo suficiente antes de la lectura del testamento. Mientras enviábamos nuestras muestras, una extraña mezcla de temor y anticipación se instaló en mi estómago. Independientemente del resultado,
mi relación con ambos hombres quedaría irrevocablemente alterada. Mientras esperaba los resultados, traté de recopilar información sobre el testamento de la abuela. Me comuniqué con su abogado personal, el señor Berman. ¿Eleanor sospechó algo? Yo pregunté. Su falta de respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era la hija de James, no de Douglas. Mi breve momento de triunfo se desvaneció cuando recibí una carta formal esa noche. Harrison Mills había solicitado al tribunal que retrasara la lectura del testamento, citando preocupaciones de identidad con respecto a los supuestos beneficiarios. Douglas se movía más rápido de lo que esperaba y usaba sus conexiones legales para ganar tiempo. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados de ADN llegaron por correo electrónico cifrado 2 días antes de la lectura reprogramada del testamento. Me temblaron las manos cuando abrí el documento. Revisé la jerga científica hasta que encontré la conclusión. Probabilidad de paternidad: 99%. James Blackwell era mi padre biológico. Me recliné en mi silla, abrumada por una avalancha de emociones. Reivindicación, dolor por la relación que nunca tuve y enojo por años de mentiras. La verdad lo cambió todo. Harrison Mills solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis dudas, acepté, con curiosidad de saber por qué el aliado más cercano de Douglas quería hablar conmigo. Las oficinas de Mills & Associates apestaban a dinero y poder antiguos. Harrison, de cabello plateado y elegantemente vestido, me saludó con una sonrisa educada que no llegó a sus fríos ojos. Jennifer, gracias por venir. Pensé que deberíamos discutir ciertos acontecimientos antes de la lectura del testamento. ¿Te refieres al hecho de que Douglas no es mi padre biológico? Deslizó un documento sobre el escritorio. Era una oferta de conciliación. Un pago único de $250,000 a cambio de retirar cualquier reclamación sobre el patrimonio. Esto es absurdo, dije, rechazándolo. La abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, asumiendo que eras la hija de Douglas. Ahora que sabemos lo contrario. Ahora sabemos que soy la hija de James, lo que me convierte en nieta de Eleanor, aún más legítimamente que si fuera la de Douglas, interrumpí. Los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar. ¿No es eso lo que siempre dice Douglas? La expresión de Harrison cambió, pero mantuvo la calma. Hay complicaciones aquí. A la mañana siguiente, James me llamó. Su voz estaba tensa por la furia controlada. Jennifer, acabo de enterarme de algo inquietante gracias a una vieja amiga de la familia. Una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Douglas no es biológicamente un Blackwell. La habitación parecía girar a mi alrededor. Mis padres adoptaron a Douglas cuando era un bebé después de que mi madre sufriera varios abortos espontáneos. Cuando inesperadamente quedó embarazada de mí, decidieron quedarse con ambos hijos, pero legalmente, Douglas no era su hijo biológico. Exactamente, continuó James. He estado revisando copias del fideicomiso Blackwell original. Hay una cláusula que requiere descendencia directa para la herencia principal. Douglas habría estado protegido por su adopción legal, pero al hacer esto sobre la legitimidad biológica, él mismo está potencialmente descalificado. La ironía era asombrosa. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi linaje podría resultar contraproducente si su propia adopción saliera a la luz. Llegué temprano con James a la finca familiar, donde todos se habían reunido. Nuestro secreto compartido era un arma frágil que no estábamos seguros de cómo usar. Harrison Mills estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor, con su cartera de cuero abierta ante él. Varios familiares de Blackwell ocuparon las sillas de respaldo alto. Douglas se sentó directamente frente a mí. Su postura irradiaba confianza. Mis hermanos lo flanqueaban, luciendo incómodos pero leales. Antes de comenzar, anunció Harrison, debo abordar ciertas irregularidades.
El fideicomiso Blackwell requiere específicamente que los beneficiarios sean descendientes consanguíneos de la línea Blackwell, que es precisamente la razón por la que debemos abordar la situación de Jennifer. La información reciente sugiere que ella no es mi hija biológica y, por lo tanto, no tiene derecho a la herencia Blackwell, interrumpió Douglas suavemente. Una oleada de murmullos se extendió por la mesa. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado fue descarrilado por el ataque preventivo de Douglas. «Tengo pruebas», dijo Douglas, con una sonrisa fría. «De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Muy simple, en realidad». «Eso es ilegal», intervino James. «Pruebas de ADN no autorizadas». «Irrelevante para la cuestión de la herencia», interrumpió Harrison. «La ciencia es sólida, independientemente de cómo se recopiló la muestra». Sentí que nuestro plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Si Harrison aceptara la evidencia de Douglas, ignorando cómo se recopiló, perderíamos la oportunidad de revelar la verdad en nuestros términos. «Tengo más», dijo James con firmeza, levantándose lentamente. Su voz llamó la atención de la habitación. «Pero primero, veamos la redacción exacta del fideicomiso». Se volvió hacia Harrison. «El fideicomiso requiere que los beneficiarios sean descendientes consanguíneos de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si eso es cierto, tenemos un problema grave». Harrison frunció el ceño y su fachada de calma se resquebrajó. «¿Qué problema?» «Douglas no es biológicamente un Blackwell», declaró James, su voz cortando la tensión. «Fue adoptado cuando era un bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en privado para protegerlo, pero que Eleanor conocía». La habitación quedó en silencio. Harrison se removió incómodo, dividido entre su lealtad a Douglas y su deber como abogado. «¡Esto es escandaloso!», gritó Douglas, golpeando la mesa con el puño mientras se levantaba. «No toleraré estas mentiras. Tú eres quien dijo que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna de Blackwell», le recordé con voz firme pero fría. «¿Estás cambiando de posición ahora?». Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron. Bernard Walsh, el frágil pero decidido abogado personal de la abuela Eleanor, entró apoyándose pesadamente en un bastón. «Lamento llegar tarde», dijo Bernard, su voz firme a pesar de su edad. El plan de Douglas con Harrison se estaba desmoronando, pero su desesperación lo hacía peligroso. Bernard se ajustó las gafas y revisó las últimas páginas del testamento de la abuela. Su voz era tranquila, pero transmitía autoridad. «Antes de continuar, debo leer una carta que Eleanor Blackwell me ordenó compartir si surgen preguntas sobre el linaje durante esta reunión». Abrió un sobre cerrado y empezó a leer. «A mi familia, el Blackwell Trust, creado por mi padre, requiere un parentesco consanguíneo para la herencia. Sabiendo que esto podría causar conflictos, reestructuré mis bienes personales, que constituyen la mayor parte de lo que ahora llamas la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos, no reglas obsoletas sobre linajes. Para Douglas, ha sido mi hijo en todos los sentidos importantes. Pero su trato hacia Jennifer, la hija de su hermano, muestra un personaje indigno del nombre Blackwell. A Jennifer, mi patrimonio personal se distribuirá de acuerdo con los legados específicos descritos aquí». Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard retrocedió tranquilamente, manteniéndolos fuera de su alcance. «¡Lo prometiste!». Douglas me gritó, su compostura destrozada. «No», lo corregí con voz gélida. «Dijiste que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna. Solo te pregunté si cumplirías tu palabra y juraste que lo harías. La justicia de este momento no se trataba de dinero. Se trataba de ver a Douglas afrontar las consecuencias de sus propias palabras y acciones». La habitación quedó en silencio mientras la verdad se asimilaba. Mis hermanos, atónitos por las revelaciones, se acercaron a mí vacilantes. Thomas, el más amable de los dos, habló primero. «No tenía idea de nada de esto», dijo en voz baja.
Todos esos años, la forma en que te trató, ahora tiene sentido, y es horrible. William asintió solemnemente. Por si sirve de algo, siempre ha sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado. Su sinceridad me impactó más de lo que esperaba. Douglas también los había moldeado, a su manera. Quizás todavía había esperanza para nosotros. No podemos recuperar el tiempo que perdimos. Dije simplemente. Pero tal vez podamos empezar de nuevo y construir algo mejor. Thomas sonrió, una expresión tan parecida a la mía, que me pregunté cómo no había notado el parecido antes. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la habitación. Su sabiduría, su previsión, su creencia inquebrantable de que la verdad ganaría al final. Ella había planeado todo perfectamente.